En esta ocasión me toca presentar una sesión basada en un caso clínico, todo esto en relación a mi rotación en ecografía. Es sobre una patología conocida y bueno, considero que es importante por ello mismo dejar en claro algunos puntos porque es un paciente que se nos podría presentar en la práctica clínica diaria. Se trata de un varón de 58 años como antecedentes fumador, diabetes e hipertensión que maneja con tratamiento farmacológico, como antecedentes quirúrgicos, apenectomía y fistulectomía. Refiere que desde hace una semana antes de acudir o bueno, una semana antes de su ingreso, presenta malestar en hipocondrio derecho, por lo cual acude a urgencia. Se maneja de forma adecuada con analgesia convencional y se le da de alta con un probable diagnóstico de cólico biliar. Sin embargo, persisten sus molestias, aparece fiebre, una fiebre elevada que llega hasta 40 grados, acude a su centro de salud por esto y refiere ahí que presenta también dolor en la zona lumbar derecha. Se le realiza una tira de orina, es positivo a infección urinaria y se le inicia tratamiento con cefuroxima. Sin embargo, él persiste con malestar, la fiebre no mejora y también refiere escalofríos. Acude a urgencias del hospital sin referir otra sintomatología, no clínica miccional, no dolor abdominal. El examen físico es anodino, bueno, salvo la temperatura que efectivamente estaba elevada en 38,8. Se le realiza una analítica en urgencia donde se evidencia elevación de reactantes de fase aguda y una GPT en 119. El sedimento de orina no mostró alteraciones, la PCR del coronavirus y de la influenza fueron negativos, se extrajeron hemocultivos y urocultivos. La ecografía abdominal realizada en urgencias no mostró alteraciones. Se inició entonces tratamiento con ceftriaxona sospechando una infección urinaria. En la planta se le amplía la analítica, además de los resultados que ya conocíamos, se evidencia una colestasis disociada, por lo cual se solicita una ecografía abdominal, pero esta vez realizada por el servicio de digestivo. Es así que nosotros conocemos al paciente, se le realiza la ecografía, se aprecia que tiene un hígado de tamaño, estructura y morfología normal. Y lo que llama la atención es la presencia de una loe heterogénea, como se ve en la imagen central, hipoecoica, donde se insinúan tractos internos y la periferia es hiperecogénica. No tiene un claro realce con el Doppler color y la vesícula tiene múltiples colitiasis. No se aprecia la vía biliar dilatada. Ante esta lesión, el siguiente paso es realizar una ecografía contrastada. Esta técnica nos sirve o tiene como objetivo diferenciar lesiones focales benignas de las malignas. Se ha visto que su resultado es comparable al del TAC y al del escáner en cuanto a la evaluación de las loes hepáticas y además es una técnica coste efectiva. Se realiza utilizando como contraste el hexafluoruro de azufre que tiene partículas de gas, con lo cual no se excreta ni por vía renal ni por vía hepática, lo cual le ofrece una ventaja. No tiene efecto sobre la función tiroidea tampoco y las reacciones graves son muy poco reportadas, son muy raras. Como contraindicaciones, pues básicamente enfermedad cardíaca o pulmonar graves, arritmias, incluso se ha visto que en el embarazo podría utilizarse. Esta prueba consta de 3 fases, una arterial, una portal y una tardía, y según las características de la captación de la lesión, pues se puede definir de una lesión u otra. Para que esta técnica tenga una mayor rentabilidad, es importante revisar la historia clínica del paciente, la sintomatología que presenta, los hallazgos de laboratorio y cualquier otra prueba de imagen previa que tengamos de este paciente. Realizamos entonces esta ecografía con contraste. En esta grabación se va a ver la fase arterial y parte de la fase portal. Y como vemos en la fase arterial, la lesión empieza a captar en la zona periférica, en el tejido hepático periférico. Vemos además un realce del borde periférico de la lesión y vemos también que empiezan a captar los septos internos. El centro de la lesión, como se aprecia en todo momento, no realza. En esta imagen pues ya vemos cómo termina la prueba. Esta es una imagen de la fase tardía a los 4 minutos y 30 y se ve pues que persiste un cierto realce del borde periférico de la lesión y del tejido perilesional y que esta lesión pues ha presentado cierto lavado progresivo.
Entonces, como hemos visto, ahora pues nos toca identificar si esta lesión es una lesión benigna o es una lesión maligna. Para ello es importante también guiarnos del contexto clínico asociado a los hallazgos de esta prueba. Entonces, ¿podríamos descartar que esta lesión sea un quiste? Un quiste simple, evidentemente sí. Como ya conocemos, esta lesión se puede caracterizar perfectamente con una ecografía en escala de grises, pero bueno, es cierto que los quistes complejos pues podrían resultar un poco más difíciles de distinguir. En ellos sí sería necesario quizá una ecografía con contraste, y en esta ecografía, ¿qué es lo que se apreciará? Que la lesión no va a captar en ninguna de las fases. Entonces, pues como vemos, no se corresponde con la lesión que presenta nuestro paciente. Con el hemangioma sucede algo similar. Si es un hemangioma típico, lo podemos caracterizar perfectamente con una ecografía en escala de grises, pero si ya el hemangioma tiene características poco usuales, pues es necesario realizar una ecografía con contraste, y lo que veremos será un realce periférico nodular en la fase arterial y en la fase portal un llenado centrípeto, y la lesión va a permanecer hipercaptante en la fase tardía. La hiperplasia nodular focal es una lesión que se suele ver más en mujeres, sobre todo entre 30 a los 50 años. Esta lesión tiene una arteria nutricia central, por lo cual en la fase arterial va a presentar un llenado centrífugo. La lesión va a ser hipercaptante en la fase portal y en la fase tardía. Otros hallazgos que nos pueden sugerir esta lesión es la presencia de una cicatriz central que no va a captar contraste y el signo de la rueda de carro. Y el adenoma es otra lesión que es frecuente en mujeres, sobre todo en las que consumen anticonceptivos que contienen esteroides. Estas lesiones tienen arterias subcapsulares, por lo cual en la fase arterial el llenado va a ser centrípeto. Esta lesión va a ser isocaptante en la mayoría de los casos en la fase portal y en la fase tardía. Estas lesiones hasta ahora descritas son lesiones benignas que suelen encontrarse como hallazgos incidentales porque suelen ser asintomáticas, a menos que obviamente se compliquen. Pero aún así los síntomas que producirían pues estarían muy lejos de los que refiere el paciente, que es básicamente fiebre. Entonces pasemos a las lesiones malignas. Primero empecemos con las metástasis, que son las lesiones malignas más frecuentes en un hígado sano, que es el que tendría nuestro paciente. Las metástasis pueden ser hipovasculares o hipervasculares dependiendo del tumor primario. La metástasis hipovascular en la fase arterial va a presentar un realce periférico en anillo, mientras que la metástasis hipervascular va a ser hiperecoica en la fase arterial. Ambas van a lavar de forma temprana, es decir, en los primeros 60 segundos, y esto es una característica de las metástasis, un lavado temprano, por lo cual la lesión va a ser hipocaptante tanto en la fase portal como en la fase tardía. El carcinoma hepatocelular es cierto que es una lesión que es más frecuente en el hígado cirrótico, pero hasta en un 15 o un 20% puede presentarse en pacientes con hígado sano. En estos pacientes la lesión la vamos a ver más grande, la enfermedad va a ser más evolucionada porque estos pacientes no siguen una vigilancia. Sin embargo, el patrón de captación va a ser el mismo, es decir, una hipercaptación en la fase arterial con un lavado tardío, es decir, empiezan a lavar más allá de los 60 segundos, con lo cual en la fase portal la lesión va a ser isocaptante y en la fase tardía hipocaptante. Y el colangiocarcinoma va a ser en la fase arterial va a presentar un realce que puede semejar un borde con una hipocaptación central irregular. Al igual que las metástasis, esta lesión, el colangiocarcinoma va a presentar un lavado temprano, es decir, en los primeros 60 segundos, con lo cual va a permanecer hipocaptante tanto en la fase portal como en la fase tardía. Y bueno, tampoco nuestra lesión se asemeja mucho a las descritas, ¿no? A las LOEs malignas, y pues también nos daría otro tipo de clínica y otro tipo, la analítica también pues podría mostrar otras alteraciones. ¿Qué pasa con el absceso? El absceso en la fase arterial va a presentar un realce periférico. También pueden captar los septos internos y el segmento hepático alrededor de la lesión. El centro en todas las fases va a mantenerse sin captación. El borde puede ser hiper o isocaptante en la fase portal
e hipocaptante en la fase tardía, como podemos ver en las imágenes. Entonces, hay que recordar y dejar en claro que para poder determinar qué tipo de lesión es, además del patrón de captación, es importante todo correlacionarlo con el contexto de nuestro paciente. Y dejar en claro, además, que nos debe llamar la atención y debemos tener más cuidado con las lesiones que lavan, es decir, que se presentan hipocaptante en fase tardía porque tienen una alta probabilidad de malignidad. Efectivamente, pues a nuestro paciente se le diagnosticó de un absceso hepático, se le realizó una colangioresonancia que descartó dilatación de la vía biliar y que confirmó este diagnóstico, ¿no? La presencia de un absceso de unos 4 centímetros aproximadamente, tal como se había descrito ya en la ecografía. ¿Qué es lo que se hace entonces? Se hizo un cambio de antibiótico, de la ceftriaxona se pasó a piperacilina tazobactam. El absceso hepático es el tipo más común de absceso visceral. Predomina en los varones entre unos 50 y unos 60 años. La mortalidad ha ido disminuyendo con los años debido a las mejoras tanto en el diagnóstico como en el tratamiento. Como factores de riesgo tenemos la presencia de diabetes mellitus, la enfermedad o cirugía hepatobiliar o pancreática, la inmunodepresión, el cáncer, y se ha visto cierta asociación con el uso de IVPs en los últimos 30 días y a dosis superiores a 30 miligramos al día. Las vías de transmisión pueden ser varias, pero la principal es la biliar. También pueden proceder por vía portal debido a alguna infección intraabdominal que no sea hepatobiliar y también de infecciones extraabdominales. Puede surgir también de complicaciones de alguna cirugía o de complicaciones de lesiones preexistentes. En cuanto a los microorganismos, son muy variados así como las vías de transmisión, pero los principales son los bacilos entéricos gram negativos y los bacilos anaerobios. Este absceso hepático suele ser una infección polimicrobiana. En relación a las manifestaciones clínicas, los síntomas más frecuentes son la fiebre y el dolor abdominal. Pero hay que tener en cuenta que hasta un 60% de los pacientes solo puede presentar fiebre y malestar, por lo cual ante un paciente con una fiebre sin foco, pues no estaría de más pedirle una ecografía que nos podría ayudar. Otras manifestaciones pues suelen ser ya muy inespecíficas, náuseas, pérdida de apetito, anorexia, puede presentar hepatomegalia, ictericia. En cuanto a los hallazgos de laboratorio, además de la alteración del perfil hepático, pues destacar un incremento de la fosfatasa alcalina, la presencia de leucocitosis con neutrofilia, la hipoalbuminemia y la anemia. Entonces, ante la evidencia de una LOE hepática, ya sea por ecografía, TAC o resonancia, en un paciente que tenga fiebre y además presencia de dolor en hipocondrio derecho o elevación de transaminasas o elevación de bilirrubina, pues estaríamos con una alta probabilidad de que este paciente presente un absceso hepático. El siguiente paso sería la extracción de hemocultivos, aunque se ha visto que la rentabilidad no es buena, e intentar obtener una muestra de esta lesión para enviarla a estudio, tanto de tinción gram como de cultivos aerobios y anaerobios. Además, se sugiere descartar entamueba histolítica si es que nuestro paciente no tiene una fuente probable o una enfermedad hepatobiliar subyacente, que como vimos es la vía de transmisión más frecuente, y que además este paciente haya estado en algún país endémico de este microorganismo. Bueno, aquí de nuevo las características que nos permiten diagnosticar un absceso hepático por la ecografía con contraste. Y aquí dejo unas imágenes que demuestran que la ecografía con contraste nos permite orientar hacia un diagnóstico de absceso hepático en sus diferentes etapas, ¿no? No solamente el absceso hepático se va a mostrar como se describió, es la lesión más típica, pero puede presentarse de otras maneras, por lo cual dejo aquí las imágenes para que se revise con calma para pues estar alertas al momento de verlas, ¿no? Si se correlaciona con el contexto clínico del paciente, pues no olvidarnos que podríamos estar ante un absceso hepático. Las características en todas las etapas del absceso hepático es que va a presentar una hiperemia arterial perilesional y del borde
y un lavado alrededor de la necrosis en fase tardía. En cuanto al tratamiento, los dos pilares, el drenaje y la antibiótico-terapia. El drenaje puede ser percutáneo o quirúrgico, y esto va a depender según el tamaño de la lesión y la cantidad de absceso. Si es una lesión, un solo absceso de 5 centímetros o menos, pueden haber 3 opciones, o colocación de un drenaje, o aspiración, o incluso solo tratamiento antibiótico. Pero si este absceso ya tiene más de 5 centímetros, sí es indispensable colocar un catéter. En cuanto a los abscesos múltiples o multiloculados, se debe individualizar según la clínica o las características del paciente y según el centro en el que estemos. ¿Cuándo se indicaría un tratamiento quirúrgico? Ante un fracaso del drenaje percutáneo, es decir, que no encontremos mejorías pasados los 7 días o que el contenido del absceso sea muy viscoso. Además, es que existe un proceso subyacente que precise cirugía o si hay dificultad para acceder por la vía percutánea. En cuanto al antibiótico, no hay ensayos clínicos aleatorizados que indiquen cuáles son los fármacos idóneos ni la duración adecuada, por lo cual el tratamiento se elige según la fuente probable de infección y los patrones locales de resistencia. La terapia empírica se basa en antibióticos de amplio espectro que cubran streptococos, enterobacterias y anaerobios. Los principales, cefalosporina de tercera o cuarta generación asociado a metronidazol y los beta-lactámicos más inhibidores de beta-lactamasas. En la mayoría de los casos, la terapia empírica va a ser la misma que se utilice como terapia dirigida. En cuanto a la duración, suelen utilizarse o recomendarse 2 a 3 semanas de tratamiento endovenoso. Esto se va a valorar según la evolución clínica del paciente y posteriormente se sigue con un tratamiento vía oral. El tratamiento vía oral va a durar entre 2 a 6 semanas, dependiendo de la clínica del paciente y de la evolución de la analítica, principalmente de los reactantes de fase aguda, centrándonos en la PCR. Aquí dejo una tabla con las dosis de los principales antibióticos tanto en pauta endovenosa como en pauta vía oral. Y dejar en claro que se puede considerar solo un tratamiento médico, es decir, solo antibióticos para abscesos pequeños de menos de 3 a 5 centímetros. Y en cuanto al seguimiento, pues la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas recomienda una prueba de laboratorio semanal a los pacientes que se van de alta con tratamiento antibiótico en domicilio, pero bueno, esto va a depender mucho del centro, que no es muy fácil realizar esta recomendación. Pero bueno, la idea es esa, seguimiento clínico y analítica. Y en relación a la prueba de imagen, hay 2 posturas. Uno que recomiendan realizar esta prueba de imagen solo a los pacientes que persistan con síntomas o en caso que el drenaje no haya sido adecuado. Y otros que aconsejan realizar una prueba de imagen a la semana de la aspiración o del drenaje del absceso. Si se ve mejoría, se realiza un control al mes, luego a los 3 meses y luego cada 6 meses hasta la resolución del absceso. Continuando con la historia del caso clínico, unos días previo al alta se realizó una analítica control. Vemos que los reactantes de fase aguda han disminuido de forma importante. La PCR que inició a un 18, pues ahora está en 4. Y la colestasis también presenta una mejoría. En relación a la clínica, el paciente solo presentó fiebre el primer día y luego el resto de los días estuvo prácticamente asintomático. El día del alta se realizó un escáner por ver la evolución de la lesión. Se vio que el absceso hepático estaba estable. El urocultivo y el hemocultivo que se extrajeron en urgencia no aislaron microorganismos. Debido a la evolución favorable, tanto clínica como analítica, luego de 9 días con tratamiento antibiótico se le dio de alta a domicilio con tratamiento antibiótico por vía oral y un control en consulta a las 2 semanas que está por cumplirse en estos días. Gracias.